Vamos a complicar un poco el desarrollo de la osmolaridad hablando de la osmolaridad efectiva y la diferencia entre el concepto de osmolaridad y tonicidad. Cuando hablamos de ósmosis, nos referimos a una membrana semipermeable, que era una membrana que no dejaba pasar solutos, pero sí agua. Por lo tanto, cuando tenía una diferencia de osmolaridad de un lado al otro de la membrana, se generaba únicamente el movimiento de agua para de esa manera equilibrar la concentración de un lado al otro. El tema es que esa es una situación ideal. En nuestro cuerpo humano no tenemos membranas que son semipermeables, sino que las membranas pueden ser permeables a algunos solutos. Por lo tanto, puedo tener un soluto que pase de un compartimento a otro y que me modifique la osmolaridad plasmática, dándome un valor de presión osmótica menor al calculado. Por lo tanto, no puedo usar esta fórmula en una célula que tenga una membrana permeable o impermeable. Necesito corregir esta presión osmótica y eso lo hago gracias a una fórmula que es la osmolaridad efectiva o la presión osmótica efectiva. Por lo tanto, si yo tengo un soluto que es impermeable, puedo usar la fórmula de la presión osmótica. Pero si ese soluto pasa por la membrana, ahora tengo que usar la fórmula de la presión osmótica efectiva. Que la diferencia entre una y otra es este concepto nuevo o esta variable, que es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión lo que hace es marcarme si un soluto puede o no puede pasar la membrana. Voy a tener solutos que atraviesan la membrana, que son permeables, y solutos que no atraviesan la membrana, que son impermeables. Los solutos permeables tienen un coeficiente de reflexión cercano a 0 y los impermeables tienen un coeficiente de reflexión cercano a 1. De esa manera, agregado el coeficiente de reflexión, puedo generar esta corrección o la presión osmótica efectiva. Otra manera de evaluar este coeficiente de reflexión es por medio de esta fórmula, en donde tengo que el coeficiente de reflexión depende de la osmolaridad real sobre la osmolaridad calculada. La calculada se refiere a la que yo hice con la fórmula normal de la presión osmótica con una membrana semipermeable, y la real es la que quiero ver qué pasa con esta membrana que permite el movimiento de algún tipo de soluto. Por ejemplo, imaginemos una solución de urea. La urea es un elemento que tiene una pequeña permeabilidad y que puede atravesar la membrana. Pongámosle que tengo una solución de urea de 300 miliosmoles. O sea que yo calculo la osmolaridad y me da 300 miliosmoles. Esta solución de 300 miliosmoles de urea tiene un coeficiente de reflexión de 0.2. Por lo tanto, me está diciendo que la urea es bastante permeable a esa membrana. Entonces está pasando bastante urea de un compartimento a otro. ¿Voy a tener entonces esta osmolaridad final de 300? Y no. Si yo hago la fórmula, 300 por 0.2 me va a dar la osmolaridad real. La osmolaridad real de esa solución de urea es de 60 miliosmoles. Fíjense entonces que tengo en este caso un cambio muy importante entre si es con un caso de semipermeable o en una situación donde el soluto sí se pueda mover de un lado al otro de la membrana. Acá aparece un nuevo concepto que hace referencia a la tonicidad. ¿Qué diferencia hay entre la osmolaridad y la tonicidad? La osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas que tengo en una solución, que esas partículas se encargaban de generar este movimiento o arrastre de agua. Mientras que la tonicidad se define como la capacidad de una solución de mover agua hacia adentro o hacia afuera de una célula por ósmosis. O sea que la tonicidad evalúa tanto los solutos como la permeabilidad a los solutos. Fíjense que se complica un poco más el concepto de tonicidad porque osmolaridad era la cantidad de elementos osmóticamente activos y la tonicidad es cómo una solución puede mover o no agua dependiendo cómo sean esos solutos y si son o si no son permeables.
El movimiento del agua entonces va a depender de cómo sean las soluciones y cómo sea la membrana. Por lo general, lo que vimos en las funciones clásicas, hablamos de una membrana que era impermeable a solutos en el concepto clásico de ósmosis, pero también vimos que había situaciones que no era tan así. Veamos el ejemplo de una solución isotónica. Siempre que estemos comparando o evaluando soluciones, vamos a estar comparando dos ambientes o dos compartimentos. Un compartimento extracelular y un compartimento intracelular. Porque, por ejemplo, yo pongo una solución, pongo un vaso con una solución, eso sería el líquido extracelular, y agrego una célula. La célula adentro tiene lo que sería el compartimento intracelular. Entonces la célula o el glóbulo rojo sería el intracelular y la solución que está alrededor sería lo extracelular. Por ejemplo, uso una solución fisiológica 0.9 gramo mililitro. Que la solución fisiológica 0.9% tiene 300 miliosmoles. Que tiene, o sea, la misma osmolaridad que el plasma. O la misma osmolaridad que una célula. Entonces, si yo tengo una solución, ¿ok? Acá está mi solución, y le agrego una célula, un glóbulo rojo, ¿qué va a pasar con esta solución y con este glóbulo rojo? Yo voy a tener que el glóbulo rojo tiene una osmolaridad de 300. Pero el líquido que acabo de agregar también tiene una osmolaridad de 300. Por lo tanto, son iguales las osmolaridades tanto del glóbulo rojo como de la solución. Eso significa que esta solución es isoosmolar con respecto a la célula. Pero también es isotónica. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de agua. Porque la presión osmótica efectiva es la misma de un lado hacia el otro. Por lo tanto, si no se mueve el agua, esta solución es isotónica también. ¿Por qué es isotónica? Porque tengo la misma presión con respecto a lo que sería este sistema de la célula. Entonces es isosmótica e isotónica, por ejemplo, con respecto al plasma, la solución fisiológica 0.9 gramos mililitro. ¿Qué pasaría en cambio si uso una solución hipotónica? Una solución hipotónica, en este caso, va a ser la solución de 300 miliosmoles de urea. Fíjense que la solución de 300 miliosmoles de urea tiene la misma osmolaridad que un glóbulo rojo. O sea, es isoosmolar respecto al plasma o respecto a un glóbulo rojo. Pero, ¿es isotónica? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que en el ejemplo anterior era impermeable a los solutos, la solución fisiológica. Por lo tanto, no generaba movimiento de ese soluto y tenía la misma osmolaridad de un lado que del otro. Pero ¿qué pasa? La urea, habíamos hablado que era un poco permeable, tenía un coeficiente de permeabilidad de 0.2, por lo tanto, pasaba por la membrana. Así que ahora se me va a modificar esa tonicidad. ¿Por qué? Si yo tengo la célula, el glóbulo rojo, y le agrego una solución de urea de 300 miliosmoles, voy a tener que la osmolaridad del glóbulo rojo era 300. La osmolaridad de la urea también es 300, es isosmolar. Pero como la urea iba a pasar, ahora, si yo calculaba la fórmula de la osmolaridad efectiva, iba a tener que en realidad con el movimiento la osmolaridad ahora va a ser menor. Por lo tanto, si ahora tengo 60 de osmolaridad afuera y 300 de osmolaridad adentro, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Y me está diciendo que tengo más solutos adentro que afuera. Por lo tanto, el agua que va a hacer va a entrar en la célula para diluir este compartimento o esta cantidad de solutos y de esa manera igualar la osmolaridad. En una solución hipotónica,
empieza a ingresar agua adentro de la célula que la puede hinchar y puede explotar o generar una lisis celular. Por lo tanto, ojo, porque en este caso isoosmótico no es isotónico. Una solución isoosmótica de urea, como tiene una permeabilidad y se mueven los solutos, no es isotónica, sino que es hipotónica y genera el movimiento de agua hacia adentro de la célula, lo que genera en consecuencia el agrandamiento de este sistema celular. ¿Qué pasaría si tengo una solución hipertónica? Por ejemplo, una solución que está aumentada en solutos o en sal, que es un suero hipersalado, por ejemplo. En este caso voy a tener el glóbulo rojo que tenía una osmolaridad de 300 y una solución hipertónica que tiene una osmolaridad mucho mayor. Si la solución es hipertónica, ¿qué va a pasar? Y ahora el agua va a tender a moverse de menos a más concentrado. ¿Para qué? Para diluir. ¿El agua qué va a hacer? El agua va a ir de adentro del glóbulo rojo hacia la solución para de esa manera diluir esta osmolaridad. Por lo tanto, eso hace que el glóbulo rojo se me haga más chiquito. Y para finalizar vamos a ver cómo se calcula la osmolaridad plasmática. Todo el concepto de la osmolaridad plasmática y su cálculo se va a desarrollar principalmente en la rotación 1, en lo que sería la parte de renal y la parte de sangre. Pero hay una fórmula simple para calcular esta osmolaridad plasmática que hace referencia a 2 por sodio más glucosa más la urea. ¿Por qué estos elementos? Porque son los principales elementos osmóticamente activos que tengo dentro del plasma. Fíjense en los compartimentos extracelular e intracelular que tengo un predominio del sodio y del cloro. ¿Y por qué me aparece 2 por sodio? Porque yo tendría que sumar el sodio y el cloro, pero como hay un principio de electroneutralidad, el sodio siempre va a estar acompañado por su sistema o su carga negativa, que sería el cloro y en este caso el bicarbonato. Como es más difícil medir el cloro y el bicarbonato, directamente lo multiplico y con eso ya tengo un valor interesante. El valor de esta fórmula va a ser en un rango de entre 285 y 295 miliosmoles, que este valor nosotros generalmente lo redondeamos a 300, por eso aparece el nombre de 300 como la osmolaridad plasmática. Fíjense que es igual a tener una solución fisiológica que era 0.9 gramo sobre 100 mililitros o 0.9%. Fíjense entonces que el principal elemento que genera la osmolaridad plasmática es el sodio. ¿Y qué onda las proteínas con la osmolaridad plasmática? Las proteínas generan un aporte mínimo, menos del 1% de la osmolaridad está dado por las proteínas. Por lo tanto, no es tan importante como son estos elementos que son fuertemente osmóticamente activos. Obviamente que las proteínas tienen su carácter de osmóticamente activo, por eso tengo una atracción de estas proteínas que tengo en los vasos para generar un poco de ósmosis, pero obviamente es contrarrestada por lo que sería el líquido o la presión hidrostática. Con eso cerramos el concepto de la ósmosis efectiva, la diferencia entre osmolaridad y tonicidad y el concepto de la osmolaridad plasmática. Son todos conceptos específicos que se van a desarrollar en la rotación 1, en la parte de renal y en la parte de sangre. Muchas gracias.